Buenos días, Grace, familia de Grace. ¿Cómo están esta mañana? Quiero agregar algo a lo que mi hermano José compartió con ustedes. Necesitamos ayuda, pero no necesitas ser un experto, ¿ok? No necesitas tener un título, nada. Necesitamos a alguien que diga, yo quiero ir y quiero aprender. Te vamos a enseñar, te vamos a instruir de cómo hacerlo, así que aún si no tienes ningún conocimiento, si quieres ayudarnos, avísanos, por favor. Cuenta 50, Pentecostés, cuenta 50. Esta es una de las celebraciones que me atraen muchísimo, que siempre me hablan mucho. Tengo una atracción por Pentecostés. Hace años atrás tuve el privilegio de estar en Madrid, España, justamente en una fecha como hoy, 31 de mayo, y las iglesias de Madrid se reunieron para tener un servicio juntas. Y el equipo de alabanza era un grupo de iglesias gitanas. Y quedé tan impresionado con mis hermanos. El Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. El abuelo le pregunta a su nieto, que acaba de llegar de la iglesia, ¿qué fue lo que aprendiste hoy en la escuela dominical? Bueno, dice el niño mirando al suelo, la profesora nos habló de Pentecostés. ¡Ah, qué bien!, dice el abuelo. Cuéntame, ¿qué fue lo que les contó? El niño, con un poco de dudas, comienza la historia. Los discípulos, le dice el nieto al abuelo, estaban en un cuarto y parece que afuera habían unos hombres trabajando en un gran ventilador. Y de repente parece que el ventilador explotó, pues hubo un fuerte ruido. El abuelo se quedó pensando un minuto, lo miró al nieto y le dijo, ¿eso fue lo que dijo la profesora? A ver, cuéntame más. Bueno, dijo él, después parece que en un momento dado el ventilador comenzó a funcionar y tiró un viento tan fuerte que todas las lámparas se apagaron donde estaban ellos. Así que ellos sacaron encendedores y los encendieron y parecía como que todos ellos tenían llamas sobre sus cabezas, como que tenían un fuego sobre su cabeza. El abuelo volvió a preguntarle al niño, ¿eso fue lo que dijo la profesora? El nieto continuó con su narración y además le dijo, abuelo, ¿sabes qué? Además parece que habían estado estudiando idiomas con Rosetta Stone o con algún programa de lenguas y de repente todos comenzaron a hablar en otras lenguas lo que habían aprendido. El abuelo estaba estupefacto. No podía creer lo que estaba escuchando de su nieto. ¿Eso fue lo que la profesora les enseñó en la escuela dominical?, le preguntó el abuelo. El niño sonrió y dijo, no, abuelo, no fue eso lo que nos contó. Lo que pasa es que si te cuento realmente lo que pasó, tú no lo vas a creer. El libro de los Hechos, capítulo 2, nos dice lo siguiente. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban ahí reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas
o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados de lo que estaban sucediendo. Así es como narra Lucas lo que sucedió ese día en la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo es uno de los eventos que ha maravillado siempre a la cristiandad. Para muchos es el comienzo de la iglesia. Es el día en el que el Señor Jesucristo les transfiere a los discípulos su Espíritu Santo. Las últimas instrucciones que el Señor Jesús les dio antes de ascender al cielo no fueron muchas, pero fueron bien claras y precisas. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Espérenlo, pues el Espíritu Santo les llenará con poder del cielo. Padre, esta mañana, Señor, yo te ruego que tú nos hables, Señor. Que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, penetre en nuestro corazón, penetre en nuestra alma, penetre en nuestro espíritu y nos digas lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos todo el tiempo. Gracias por enseñarnos. Gracias por reprendernos. Gracias por guiarnos, como solamente tú sabes hacerlo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El grupo de discípulos era un grupo bien variado. La mayoría de ellos, de los 12 discípulos, eran pescadores. La mayoría. Tenían entre ellos a un odiado cobrador de impuestos. Todos ellos eran galileos, con la excepción de uno, Judas Iscariotes. Algunos fueron llamados por Jesús mientras trabajaban en sus redes, otros mientras conversaban a la orilla del mar, otro fue llamado cuando estaba descansando debajo de un árbol, una variedad de diferentes caracteres, personalidades. Estos 12 hombres y un grupo de mujeres fieles siguieron al Señor Jesucristo por 3 años. Convivieron con Él, se maravillaron de sus palabras. Nunca habían escuchado a alguien hablar, a expresarse como el Señor Jesucristo lo hacía. Vieron milagros increíbles. De primera mano estuvieron ahí viéndolos. Cada vez que fue atacado que Jesús fue atacado por la clase religiosa farisea, vieron cómo Él respondía a los ataques con profunda sabiduría y con gracia. Todo eso los había cautivado. Había sido la experiencia más intensa de sus vidas. El Señor Jesucristo les dijo a ellos que lo iban a matar. Sin embargo, les dijo también que no los iba a dejar. Les prometió un consolador. Fue una experiencia única, la vida con Jesús. Luego murió, luego se levantó de nuevo, lo volvieron a ver vivo y luego les dijo que esperaran.
que esperaran en la ciudad. Les había dicho, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La venida del Espíritu Santo le dio a los discípulos y a sus seguidores un giro de 180 grados en sus vidas. Los cambió radicalmente, los cambió absolutamente. El Evangelio no es solamente conocer, no es solamente un saber espiritual. Hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo en toda su dimensión. Y el Espíritu Santo hace que Jesús sea real. Que sea real. Que no solamente es una abstracción, que no solamente se quedó en un conocimiento intelectual. Sus palabras son reales para ti. Su amor te envuelve, su verdad. Quien dice que eres, lo que dices que importa, es mucho más importante para ti que cualquier otra cosa que alguien te haya dicho. ¿Cómo los cambió? ¿Qué señales hay de que fueron diferentes? Recuerda, cuando el Señor muere, los discípulos escapan, huyen, se van a esconder, desaparecen. Pedro niega 3 veces. Todo el mundo, seguidor del Señor Jesucristo, desaparece, se van a esconder. Y cada vez que se reúnen, la palabra de Dios lo dice claramente, con puertas cerradas, escondidos por temor a los líderes espirituales de la ciudad. O sea, de hombres temerosos se convirtieron en hombres valientes. Se enfrentaron a los mismos líderes que instigaron la muerte del Señor Jesucristo. Hablaron con tal autoridad, con tal conocimiento, que los líderes del concilio llegaron a decir de ellos, estos hombres estuvieron con Jesús. No hay otra razón para pensar por qué están hablando como están hablando. Estos hombres estuvieron con Jesús. Los que se habían preocupado de quién sería mayor en el reino, ahora estaban preocupados por la necesidad que había entre los que creían en el Señor Jesucristo. ¿Entiendes más o menos lo que estoy tratando de decir esta mañana? La gracia, el amor y el poder de Dios por el Espíritu Santo es tan real, que cuando los discípulos lo dejaron actuar en ellos, le permitieron al Espíritu Santo actuar en sus vidas, la comunidad entera comenzó a darse cuenta de que aquí había algo especial, aquí hay algo único. Tim Keller, famoso pastor, escritor, teólogo, cuenta una historia sobre un avivamiento que sucedió en Irlanda, en el norte de Irlanda, en 1859, y que luego también alcanzó a todo el Reino Unido. Algo que no había sucedido desde que San Patrick o San Patricio llevó el Evangelio a Irlanda. No habían tenido un avivamiento tan grande como este de 1859. Un pequeño grupo de 4 nuevos convertidos se dispusieron a buscar a Dios de tal manera en oración que 100,000 almas vinieron a los pies del Señor en un año. Buscaron al Señor, oraron al Señor, pidieron
la llenura del Espíritu Santo. Pidieron que el Espíritu Santo hiciera milagros en su región, sin imaginar que a la vuelta de un año 100,000 personas habían conocido al Señor y que el Evangelio había comenzado a tocar a todo el resto del Reino Unido. Un pequeño grupo de 4 nuevos convertidos. Ahora, ¿cuál era la realidad espiritual de toda esa área? Tenían iglesias, habían pastores, tenían líderes que habían trabajado por años, algunos de ellos sin ver ningún fruto en todo ese tiempo. Un pastor relata la realidad de su iglesia. Dice él mismo, nuestra condición era deplorable. La congregación parecía muerta para Dios. Era una congregación formal, fría, sin oración. 2 veces, dice el pastor, intenté una reunión de oración con los mayores, pero fracasé porque después de la 5ª o 6ª fecha me quedé solo. El cuadro era deprimente, hasta que 4 nuevos convertidos, 4 pecadores que reconocieron su condición, que aceptaron la salvación ofrecida, se llenaron de fe y de un espíritu de oración y se dispusieron a interceder pidiendo que el Espíritu Santo descendiera, que el Espíritu Santo viniera. Y Dios los escuchó y el avivamiento comenzó. Una de las tantas cosas que sucedieron en ese avivamiento fue que la mayoría de las prostitutas que había en esa área se convirtieron. Un periodista del diario local se enteró de esto y comenzó a investigar. Se sentó con algunas de estas ex prostitutas y preguntó, ¿por qué están viniendo ahora a la iglesia? Le dijeron, por un lado, el negocio se detuvo por completo durante el avivamiento. Y en segundo lugar, porque por primera vez en nuestras vidas, las personas en la calle nos tratan con amabilidad y respeto. ¿Te das cuenta de lo que pasó allí? Aún muchísima gente de la iglesia trataba a estas mujeres con el mismo desprecio con que otros las trataban. Unos las explotaban y los religiosos las trataban con desprecio, las humillaban, las veían literalmente como basura. No había mucha diferencia en el trato que tanto los unos como los otros les daban a estas mujeres. Lo que cambió la vida de estas mujeres es que las personas no siguieron siendo religiosas, sino que recibieron por primera vez el poder del Evangelio. Palparon el Evangelio real, de una manera real. El Espíritu Santo hizo a Jesús real para ellos. Y eso fue exactamente lo que sucedió ese día de Pentecostés en Jerusalén. Para la posteridad, nosotros los latinos tenemos una frase muy común de uno de los discípulos más cercanos del Señor Jesucristo. Ver para creer, como dijo Santo Tomás. Una frase muy popular, pero era la realidad. Lamentablemente quedó para la posteridad. Pero déjame decirte una cosa. Tomás, después de la venida del Espíritu Santo, nunca más volvió a ser la persona que había sido. Nunca más. Nunca más volvió a tener dudas. Nunca más.
Tuvo tan claro Tomás acerca del llamado que el Señor le dio, que se fue al Asia. Y en cada lugar donde él paraba, predicaba el Evangelio. Murió como un mártir en la India. Dio su vida. Nunca más volvió a dudar acerca del Señor. Nunca más. ¿Qué de Pedro? ¿Qué del hombre temeroso? Del hombre que, ante la pregunta de una chica, una jovencita y un par de personas que le hacen la misma pregunta, niega y reniega conocer al Señor Jesucristo y huye del lugar. Nunca más volvió a renegar de su Señor. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Se paró frente a los mismos que habían promovido y movido a la gente de la ciudad para que mataran a Jesús. Se paró delante de ellos y les dijo en su cara: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Un cambio radical, un cambio absoluto, un cambio absoluto. ¿Qué de los hermanos que buscaban sentarse uno al lado del otro en el trono, al lado del Señor Jesucristo? Se dieron cuenta que el rol que tenían por delante era servir y no que los sirvieran. ¿Se acuerda de aquellos que venían por el camino preguntándose y discutiendo quién debe ser el mayor? Nunca más se preocuparon de eso. Nunca más se preocuparon de eso. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés para darle poder a los discípulos y darnos poder a nosotros. ¿Para qué? Para ser testigos de Él. No para nuestro propio beneficio, no para nuestra autosatisfacción, no para llenarnos de emociones y que nuestro corazón salte y podamos sentir cositas. No es para eso. El Espíritu Santo vino para que fuéramos testigos del Señor Jesucristo. Que donde quiera que nosotros vayamos, que donde quiera que nosotros estemos, podamos ser luz y sal para otros, para que puedan encontrar al Señor. El Espíritu Santo es algo real. En el caso de los discípulos, de manera particular, ellos demostraban tantas diferentes actitudes: temor, egoísmo, preocupaciones. Estaban preocupados de ellos mismos. Cuando vino el Espíritu Santo, los hizo salir de eso. Los hizo salir de eso. Dejaron atrás. Y ese cambio radical fue el que hizo que Pedro se parara a compartir un mensaje. Y 3,000 personas vinieron al Señor. En los días anteriores estuvieron escondidos, temerosos. El Espíritu Santo viene y los transforma. Eran 120. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que estaban 120 reunidos cuando vino el Espíritu Santo. Y en un abrir y cerrar de ojos, el Espíritu Santo viene, cae sobre ellos y 3,000 personas inmediatamente reciben al Señor. Cuenta 50. Eso significa Pentecostés. Cuenta 50. Después de haber salido de Egipto, 50 días después de haber salido, el Señor le dijo a Moisés que celebraran esto. Cuenta 50.
Eran 3 fechas, 3 festividades que celebraban los judíos, muy importante. Y una de ellas era esta, la fiesta de la cosecha. El Espíritu Santo vino justamente para eso, para cosechar. Nosotros no podemos seguir actuando sin el Espíritu Santo. No podemos ser, y Dios nos libre de ser como la iglesia en el norte de Irlanda, que era una iglesia fría, que no tenía preocupación por las cosas del Señor, que se habían transformado en algo religioso, rutinario. Tenemos que salir de ahí, hacer algo vibrante. Hermanos, en los tiempos en que vivimos, pandemia, aquí en los Estados Unidos, no sé qué pasará en tu país, hermano, pero me imagino que cada país tiene sus problemas. Aquí tenemos pandemia. Pasamos más de 100,000 muertos hace unos días atrás. Tenemos sobre 40 millones de desempleados. Tenemos un problema de racismo, violencia, y que en vez de unirnos nos divide. Hermanos, este es el tiempo en el que nosotros debemos ponernos en la brecha, como esos 4 jovencitos que se dispusieron para orar allá en el 1859 en Irlanda y pedir al Señor: Señor, haz algo. Ven, Señor, te necesitamos. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Haz un cambio. Pero primero que nada, el cambio tiene que comenzar por nosotros. No puedes venir y pedir que el Espíritu Santo haga algo cuando sigue siendo el mismo que ha sido antes. Conoces al Señor, conoces la palabra del Señor y sigues haciendo las mismas cosas que hacías antes. No puedes. El ejemplo es de los discípulos. Mira a estos hombres. Dejaron esas cosas del pasado atrás con el Espíritu Santo y se movieron adelante. No podemos pedir y esperar que Dios intervenga cuando seguimos haciendo las mismas cosas que hemos hecho en el pasado. Que el Señor nos ayude. Que el Señor te ayude. Y que podamos pedir juntos que el Espíritu Santo venga. Que venga con poder. Primero conmigo. Primero conmigo. Primero contigo. Y que venga, que haga un cambio radical. Que las personas cuando te vean puedan decir lo mismo que dijeron con los discípulos: estos deben haber estado con Jesús. Padre, esta mañana, Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti. Espíritu Santo, haz tu obra. Haz lo que tengas que hacer en medio de estos tiempos de dificultad. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Comienza conmigo. Comienza conmigo. Que mis compañeros de trabajo, que mis vecinos, que mi familia puedan ver que yo soy un seguidor tuyo. Que puedan ver, Jesús, a tu Hijo en mí. No por lo que hablo, sino por cómo vivo. Por mis actitudes, por mi carácter. Ven, Señor Jesús. Ven sobre nuestra nación. Trae paz. Trae un espíritu de hermandad nuevo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, donde quiera que estés, en el país donde te encuentres,
Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que Él te cubra con su paz. Si Dios quiere, la próxima semana aquí volveremos a compartir la palabra con ustedes. Dios les bendiga. Amén.